Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 307, correspondiente al día 10 de enero del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 926 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 54 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a El Chorro, 16, Ingeniero Juárez, 12, Clorinda, 5, María Cristina, 2, Lote 8, 1, El Potrillo, 1, Formosa Capital, 1, Ingreso ordenado y administrado, 16. 2. De los 16 casos positivos de la localidad de El Chorro, 13 son contactos estrechos de un caso previo que había estado internado en el Hospital Distrital de Ingeniero Juárez, y los 3 casos restantes son detecciones en el marco de la búsqueda activa de casos. 3. Los 12 casos de la ciudad de Ingeniero Juárez corresponden todos a contactos estrechos de casos positivos previos. Todos ellos ya se encuentran internados en el Centro de Atención Sanitaria número 3 que funciona en el Hospital Distrital de Ingeniero Juárez. 4. Con relación a los casos en el departamento Ramón Lista, además de los de El Chorro, los 2 reportados en María Cristina son un contacto estrecho de un caso positivo previo y una persona con antecedentes de internación en el Hospital de Ingeniero Juárez. El caso del Lote 8 es un contacto estrecho de un caso positivo previo y el reportado en El Potrillo es un hombre que ingresó de manera irregular desde la provincia de Salta y cuyo control durante su aislamiento arrojó resultado positivo a coronavirus. 5. El caso positivo de Formosa Capital es un contacto estrecho de un caso positivo previo, con domicilio en el barrio Mariano Moreno, el cual ya se encuentra internado en el Centro de Atención Sanitaria número 1, Cincuentenario. 6. Con respecto a los 16 casos detectados en el marco del programa de ingreso ordenado y administrado, 7 corresponden a personas que ingresaron desde la provincia del Chaco, 5 ingresaron desde la provincia de Corrientes, 2 desde la provincia de Buenos Aires, 1 desde la provincia de Misiones y 1 desde la provincia de Santa Fe. 7. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 592. Total de casos recuperados, 251. Casos activos, 313. Fallecimientos por coronavirus, 2. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 26. Cantidad de test realizados a la fecha, 44.873, con un 1.32% de positividad. 8. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 118, casos activos, casos activos 49, personas en cuarentena en Clorinda 113. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 167, casos activos 167,
Personas en cuarentena de Ingeniero Juárez, 476. Formosa Capital. Casos diagnosticados, 31. Casos activos, 30. Personas en cuarentena de Formosa, 217. 9. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 379. Control en la vía pública, 18.949 personas y 5.692 vehículos. Infracciones, 141 vehículos por restricción de circulación y patente y 401 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 2. Fiestas privadas intervenidas, 11. 10. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha, ingresaron efectivamente a Formosa 12.159 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 2.423 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 16.593 personas. 11. Con provincianos. Hoy es el día de la segunda mayor cantidad de casos diarios reportados en nuestra provincia y el día con mayor dispersión geográfica de los mismos, alcanzando a 7 localidades de 4 departamentos distintos, tanto en los extremos oeste y este del territorio provincial. Esta situación ratifica no solamente el riesgo epidemiológico que venimos advirtiendo hace tiempo, sino también la enorme capacidad de contagio del virus, el cual es favorecido por la circulación de las personas, los encuentros sociales sin cumplir los protocolos sanitarios y los ingresos irregulares de personas a nuestra provincia. Por ello, reiteramos el llamado a toda la población a fortalecer los cuidados preventivos, tanto individuales como comunitarios, puesto que constituyen la primera y principal defensa que tenemos frente al virus. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 307 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación al estado de salud de los pacientes que tenemos internados en nuestro Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará el parte respectivo. Doctor. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Feliz domingo para toda la familia y los amigos. Bueno, de las personas que están cursando actualmente activamente la infección por coronavirus, que se encuentran internados y en seguimiento en los distintos lugares de la provincia, desde Juárez, Las Lomitas, Clorinda y acá en Formosa Capital, que están todos, en la gran mayoría, por supuesto, son asintomáticos y muy pocos son los leves y solamente 2 tenemos con cuadros graves, ¿sí? O sea, la gran mayoría, casi el 90% aproximadamente, son un poco más, inclusive son asintomáticos. Con respecto a los 2 pacientes que realmente están con más complejidad y más complejos, son las 2 personas que están en terapia intensiva en el Hospital Interdistrital de la Contingencia Evita. En ese caso en particular, esas 2 personas que están en terapia y uno que está mejorando. Habíamos hecho referencia del día de ayer que ya no requería asistencia respiratoria mecánica, actualmente sigue sin la necesidad de la asistencia respiratoria mecánica, sí con aporte de oxígeno suplementario a través de una cánula nasal
o sea, se le aporta oxígeno para mejorar su estado. También sabemos que de esa persona que todavía continúa con dificultad porque sus músculos del tórax para poder respirar todavía están muy débiles, por lo tanto le cuesta un poco más, todavía está enlentecido su recuperación, pero no tuvo un empeoramiento, que es lo positivo, entre comillas, en esta situación, en estos casos en particular. Con respecto a la otra persona que también está en terapia intensiva, es el paciente que es más crítico, en una situación crítica, no solamente ya es grave, sino una situación crítica porque tiene mucho compromiso pulmonar y están con algunos medicamentos para que pueda funcionar algunos órganos, como ser el corazón, o que funcione mejor de lo que debería funcionar. Es la persona que peor pronóstico tiene, ambos tienen pronóstico reservado, pero el que tiene peor pronóstico sigue siendo esta persona, sexo masculino, mayor de 50 años. Con respecto al resto de las personas, como habíamos comentado, están estables. Ayer tuvimos el nacimiento de otro niño que muy bien, fue por vía cesárea, por circunstancias de la mamá que tenía un cuadro de hipertensión, por lo tanto tenía una indicación de cesárea como indicación médica, no exclusivamente por el tema del coronavirus. Así que fue un éxito, está muy bien controlado, el bebé está espléndido por suerte, obviamente bajo seguimiento por los pediatras. Así que estamos esperanzados. Hasta ahora todos los niños que nacieron de madres positivas actualmente hasta ahora son todos negativos. Esperemos que sigan así, por suerte va todo bien hasta ahora. Así que bueno, eso como novedad, no hubo altas el día de hoy. Esperemos que en el transcurso de la semana tengamos dicha de poder tener más altas. Gracias. Muchas gracias, doctor. En estos momentos en los que esta situación de extensión de los casos en 7 localidades y 4 departamentos, es clave y fundamental entender cómo responde nuestro sistema sanitario ante esta situación. Recordarán ustedes de que muchos hablaron de fracaso. Sin embargo, nuestro sistema sanitario está dando una respuesta concreta, efectiva, al respecto. En lo que signifique el rastreo de casos, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos brindará esa información. Doctor. Buenos días, formoseñas, formoseños. Bueno, lamentablemente estamos contando esta historia que nos toca vivir con la cantidad de casos, la cantidad de localidades, y vemos, como dice el parte, cómo el virus se comporta siguiendo a las personas. Lógicamente que a partir de ahí se da la propagación. Una persona que porta el virus, la mayor parte de las veces asintomático, en contacto con otra persona, comienza a contagiar. Esto se ha dado desde un principio en todos los casos que venimos investigando, y es fundamental la identificación de los contactos estrechos. Primero, cuando aparece el caso, cuando se diagnostica por cualquiera de las medidas que se vienen teniendo fuera de lo que es el programa de ingreso ordenado y administrado, que es el más seguro de todos, porque una vez que la persona ingresa a la provincia, esa persona está alojada, se le hacen los testeos correspondientes. Cuando aparecen positivos, como en los casos de hoy, de distintos lugares, pero fundamentalmente fíjense que la mayor parte son de acá cerca, de Corrientes y Resistencia, esa persona está localizada y a lo sumo tendrá los contactos estrechos que pueden ser en el lugar donde esté alojado. Ahora, es mucho más difícil cuando la persona transita por cualquiera de los lugares de la provincia. Entonces, en ese caso, justamente es el trabajo que se viene realizando de la manera ordenada que se está teniendo, de una vez detectado el caso, a partir de ahí la familia, que son los primeros contactos estrechos. Estas personas tienen que permanecer 14 días en un lugar de cuarentena, porque durante ese periodo puede aparecer el virus, se le hace al ingreso al lugar asignado, a mitad de cuarentena y al final de la cuarentena para detectar si en algún momento de eso adquirió el virus. Esta es la situación cuando se da a partir de la identificación del caso positivo. Y ahí sigue la cadena, porque una vez que ese contacto estrecho, que está alojado, también da positivo,
está la búsqueda de los otros contactos de esa persona, que serían casos de contactos. En este momento lo que hacemos cuando la persona se identifica como un contacto estrecho es también identificar a los contactos de esa probable persona que pueda dar positivo durante esos 14 días. Se les recomienda de que esté autoaislado hasta que tengamos los resultados definitivos de la evolución de ese contacto estrecho hasta ese momento negativo. Ahora, ¿cómo se sigue este rastreo de casos? La primera manera es no solo por la identificación primaria de sus familiares directos, sino también con quienes estuvo. Esa persona es fundamental que nos informe cuáles son las personas con las que estuvo fundamentalmente en las últimas 48, 72 horas a partir del diagnóstico. A partir del diagnóstico de los síntomas, esa persona hay que retrotraerse porque es donde habitualmente se transmite, inclusive estando en un periodo, como les decía, asintomático o presintomático, antes de los síntomas. Entonces, identificar con quiénes estuvo, dónde estuvo, en qué lugar, cuándo estuvo en ese tiempo dado. Inmediatamente cuando, lógicamente, una persona se le informa de que es un caso positivo, es la primera entrevista, pero después se van repitiendo las entrevistas porque surge la memoria, surge también la responsabilidad de cada uno de informar esta situación. Esta es la fuente primaria, sería donde uno directamente pretende tener la mayor información del caso positivo. Pero también están otras fuentes, también que nos aportan datos, muchas veces inclusive hasta fotos del Facebook mismo. Cuando se sacan fotos en una reunión, aparecen las personas donde estuvieron compartiendo algún evento, como también ha sido el caso reciente del día de hoy. Surgen entonces los contactos estrechos que se dieron justamente en esa reunión, y son las personas que después se las hisopa y son positivos. Entonces este es el hilo que tenemos que seguir con responsabilidad entre todos, no solo de la persona que es contacto estrecho, sino también de las personas que nos pueden dar esa información. Esa información es fundamental poder tener claridad en esto, porque a partir de ahí podemos frenar entre todos la propagación y el contagio. Si no tenemos esta información, lógicamente que el riesgo está presente. Entonces, en esto contamos con la sinceridad, la honestidad de las personas, porque en realidad lo que estamos haciendo es protegernos entre todos. A veces puede parecer difícil que uno cuente que estuvo en tal o cual situación, pero si no tenemos esa información es muy difícil hilar el seguimiento de estos contactos. Hasta ahora los resultados han sido muy buenos y por eso la cantidad que ustedes ven a partir de los casos positivos, cuántos contactos estrechos se identifican, un promedio son de 3 o 4 personas, es un promedio. Inclusive acá en Capital tenemos un promedio más alto, casi de 6 y pico de personas por cada contacto positivo. Cada caso positivo tenemos 6 contactos estrechos que están en alojamiento. Y a veces es preferible realmente que sea de esa manera. Eso por un lado. Por otro lado, explicarles también de que los casos de Clorinda, recientemente informaron en el parte, 4 corresponden a contactos estrechos, que ya estaban aislados, del personal de salud del hospital. Un caso más corresponde a una persona que se acercó al hospital para una consulta y se le hace el resultado y da positivo. Así que tampoco tenemos un nexo de esa persona que consultó al hospital. En estos casos es donde hablamos justamente de la alta probabilidad de transmisión al no tener una fuente identificada. Entonces el trabajo esto lo tenemos que hacer entre todos con responsabilidad y fundamentalmente poniendo la vacuna todos los días. En esto tenemos que tener hoy por hoy nuestra vacuna, que sigue siendo la más efectiva, que es la utilización del barbijo, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento de 2 metros cuando uno está en espacios públicos y por sobre todo evitar las reuniones, evitar los lugares donde hay muchas personas, aunque esas personas sean familiares, pero que no pertenezcan al grupo familiar nuestro. Cuando uno se reúne también expone y se expone a poder contraer el virus. Entonces en este momento, hasta que transiten todos estos días de mayor claridad y en la búsqueda activa de casos que se van realizando, tenemos que permanecer lo máximo posible en nuestros hogares. Gracias, doctor. Quienes
militamos en el Movimiento Nacional y Popular, hoy queremos recordar a un compañero que ya no está. Con ese mensaje de todos nosotros, el doctor Jorge Oscar Ibáñez. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Esta mañana, mientras se desarrollaba la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, recibimos la triste noticia de la Ciudad de Buenos Aires del fallecimiento de Rafael López. Negro López fue un militante del Movimiento Nacional Justicialista que ocupó diversos cargos de gobierno, que representó en el Congreso de la Nación a la provincia de Formosa en la Cámara de Diputados. Pero independientemente de los cargos que son circunstanciales, fue un militante permanente del Movimiento Nacional y Popular. Rafa López descansa en paz y a sus seres queridos cercanos a él, en nombre del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, nuestras condolencias. Muchas gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Buenos días, Agustín Torres 10 para LRA8 Radio Nacional Formosa y LRA20 Radio Nacional Las Lomitas. Doctor Mario Romero Bruno, ¿cómo se explica esta gran cantidad de casos en el interior provincial, en lo que es Ramón Lista, Matacos, y la menor cantidad de casos aquí en Formosa Capital? Llevamos varios días de estas medidas que ha tomado últimamente el Consejo y la cantidad de hisopados, inclusive me imagino que es igual o quizás mayor aquí en la capital. Gracias. Bueno, la explicación está primero en la búsqueda, ¿no? Es importante aumentar la búsqueda activa de casos. ¿Esto qué quiere decir? Hisopados, los testeos que se realizan, la cantidad de testeos casi llegan a 1000 por día. Y esto también se distribuye de acuerdo a cada lugar y, lógicamente, de acuerdo a cada cantidad de casos que van surgiendo, porque, como les decía recién, esto es buscar los contactos estrechos, a estas personas se realiza el testeo, y después están los testeos que se van realizando, como estamos haciendo aquí en Capital, en forma regional, en 4 regiones que se van determinando y que esto se va a continuar durante los próximos días. Entonces, por un lado, volvemos a reiterar, esto tiene que ver con la cantidad de testeos que se van dando y, lógicamente, con el riesgo de cada lugar. Y acá señalar algo parecido, cómo funciona este sistema. Es un sistema muy parecido y casi perfecto que tiene el sistema inmunológico nuestro. Cuando detecta el ingreso de un virus, una bacteria, el cuerpo reacciona con su sistema inmunitario. Lo primero que crean es un contacto de las células que tratan de bloquear esa situación extraña al organismo, como puede ser un virus, una bacteria, y después genera los anticuerpos que van defendiendo al organismo para que no se enferme. Esta es la misma situación cuando se detecta un contacto, un ingreso, un caso positivo. Fíjense cómo inmediatamente el sistema de salud, en este caso, detecta nuevamente a través de los testeos, lo bloquea de una manera, aislando a esta persona, y sigue buscando otros probables contactos. Así que el sistema organizativo al cual está preparado el sistema de salud responde prácticamente de la misma manera como responde nuestro propio organismo para bloquear los casos o las situaciones que lo pueden enfermar. Y esta es la manera que se va a continuar, detectando los contactos estrechos, aumentando los testeos. Por ahora, todo lo que hemos tenido aquí en Capital responden a contactos estrechos, como hablábamos ayer, es una situación de un conglomerado que sigue a todos los contactos estrechos. No se identifican casos que no tengan un nexo en este momento. Igualmente, la situación es riesgosa y seguimos aumentando y vamos a seguir aumentando un testeo importante a toda la población. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial, Vía País, Radio Parque. Ministro, ayer hubo un bloqueo, un sitio de la Plaza San Martín en el centro de la ciudad, en donde de antemano, desde este Consejo del Gobierno de la provincia, sabían que... ¿Podría levantar la voz porque no los escuchamos, por favor? Más fuerte. El día, ahí me escucha mejor. Gracias. El día de ayer hubo un sitio
por parte de la policía de la Plaza San Martín. Se sabía de antemano, lo sabía este Consejo y lo sabía el Gobierno de la provincia, que iba a haber una manifestación denominada Formosa Libre, de jóvenes y que también estaba de alguna manera compartido por emprendedores gastronómicos, trabajadores que no pueden desempeñar su tarea y demás. Y no había habido ninguna advertencia por parte de este Consejo de que no se permitiría la marcha. Sin embargo, bueno, ayer se dio esta situación, vuelvo a repetir, de un sitio de un ejército de policías que no dejaban entrar a la gente a 100 metros en derredor de la plaza. Hubo 3 detenciones, secuestro de equipos de música, 3 infracciones varias respecto de contravenciones, causas por violación del artículo 205 y puntualmente, entendiendo que en la misma plaza hace menos de 2 meses permitieron que hubiera 3.000 militantes en el Día del Militante sin ningún tipo de infracción ni una sola contravención. La pregunta es, más allá de que la gente no puede acudir absolutamente a nadie en violación del artículo 14 de la Constitución, 14 bis, 36, 32, digo porque la Constitución no ha dejado de tener imperio, aún a pesar de esta situación de fase 1, porque para evitar este tipo de situaciones que lo único que hace es elevar el conflicto social, el Consejo nos dijo que esta marcha no estaba autorizada o que no estaba permitida por las razones de una fase 1. Muchas gracias. Gracias a usted por la pregunta, porque esa pregunta significa 2 cosas. Por un lado, significa la poca importancia que se le da a la situación epidemiológica en toda la provincia. Hoy es el segundo día de más alta información de casos positivos en la provincia. Estamos hablando de la salud y de la vida. De la salud y de la vida. Pero bueno, insisten con otro aspecto. Y una cosa que no les voy a permitir es la falsedad que acaba usted de mencionar, de que acá no se cumple la Constitución. Le pido respeto. Le pido respeto. Ya sé que usted responde a intereses que se escudan en esta situación, pero por favor, no nos falte el respeto. Yo no le falto el respeto a usted, de que acá no se cumple la Constitución. Si no, parece que es el mismo discurso de ese diputado que pidió que cierren el Congreso y ahora habla en las redes sociales. Respeto. Y vamos a dialogar. En primer lugar, es absolutamente falso lo del sitio. El sitio es una palabra que no tiene nada que ver con esta situación. Nosotros tampoco vamos a aceptar esa analogía con la expresión popular del 17 de noviembre, porque omite usted otras muchas manifestaciones que se realizaron en esa plaza de personas que están en contra de las medidas sanitarias, personas que están en contra de la vacunación, personas que están a favor del contagio. Usted las omite, centra exclusivamente en la del 17 de noviembre, como también omite las manifestaciones populares que hubieron de quienes defendían las 2 vidas, que fueron multitudinarias, por cierto, y también omite maliciosamente las manifestaciones de las personas que estaban a favor del aborto legal. Entonces eso demuestra lo sesgada que es la mirada y lo tendencioso que es el comentario previo de la pregunta que usted realiza, porque eso expresa lo que es usted, esa ambigüedad,
y expresa también los intereses que guarda en sí. Mire, yo le voy a contar una historia. En la Iglesia Católica hay un milagro que se llama el milagro de la bilocación, en el que milagrosamente una persona está en dos lugares distintos, varios santos. Está registrado el milagro de la bilocación. Y esto viene a colación con el tema de la ambigüedad. El milagro de la bilocación dice, bueno, de que San Martín de Porres, por ejemplo, estaba documentado de que estaba en un lugar, pero al mismo tiempo estaba en otro lugar. Cuentan que acá en Formosa también, durante 4 años, había un periodista que hacía un programa de radio a la mañana en una radio y a la tarde trabajaba en un diario. Y sin embargo, milagrosamente se termina jubilando. Y había sido de que tenía todos los presentes. Ese es el milagro de la bilocación. También en Formosa tenemos un milagro de la bilocación. Y esto me vino a la mente porque Rafael López es el padre de Gustavo López, Gustavo López Peña, que es nuestro titular de la Caja de Previsión Social. Y eso habla de la ambigüedad. De la ambigüedad de que para tener una línea moral hay que tener claridad y hablar de frente. En el día de ayer, en el marco de una situación sanitaria que tenemos durante la semana anunciada por este Consejo, de aislamiento social preventivo y obligatorio, situación que no estaba en el mes de en el mes de noviembre, ya que hizo referencia a la marcha de noviembre, en la que existía otra situación sanitaria diferente, distinta a la que hoy tenemos. La policía de la provincia lo único que hizo fue aplicar la normativa vigente en la provincia. Lo único. Y cuando hablamos de la policía de la provincia, no estamos hablando de cualquier policía. Estamos hablando, por ejemplo, del comisario Damián Jiménez, con nombre y apellido, Damián, que es hijo de una familia de Formosa, que es hermano, puede ser pariente de alguno de nosotros. Sufrió el insulto y la agresión de un abogado, que incluso llegó al colmo de querer empujarlo. Por favor, ¿por qué? ¿Por qué? Y ahora hablan del estado de sitio. ¿Se dan cuenta la doble vara? ¿Se dan cuenta la doble vara? Mire, acá en este salón hay otro periodista que hizo una reflexión muy interesante al respecto, donde en vez de sacar el problema y colocárselo afuera, lo puso adentro, porque evidentemente tiene algún tipo de corazoncito, todos lo tenemos, donde dice de que el problema demuestra la división de la oposición, es un problema de los partidos políticos. Y es muy interesante ese análisis que realiza este periodista. Más allá de eso, ¿qué pasó ayer? Se hicieron 3 sumarios contravencionales, un sumario judicial, hay 11 personas en carácter de infractores, hay una motocicleta fuera de circulación, una camioneta secuestrada con el equipo de audio, con parlantes de grandes dimensiones, se redactaron 17 DNU, y de todas las filmaciones, de todas, absolutamente todas las filmaciones que corren, si ustedes me indican dónde está la represión, no aparece por ningún lado. No aparece.
¿Dónde hubo represión? Entonces, hay que marcar bien las situaciones. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No es venir a acusarnos acá que no hay vigencia de la Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué afirma eso usted? Denúncienos, entonces. Denúncienos. Si usted considera de que no es tan vigente la Constitución Nacional, denúncieme a mí. Denúncieme. Hágalo, por favor. Hágalo. Sea valiente y denúncieme. En definitiva, pudieron ver también otro aspecto relevante. No lo decimos nosotros, tampoco es está en las redes sociales, Transmiten en directo y después se dan cuenta, así como hicieron toda una historia con lo que pudimos hablar en la previa de una reunión, de un acto. Es decir, ¿quién pagó el audio? Fue un concejal de la ciudad capital el que pagó el audio. Y después nos quieren decir de que no había interés, que estaban todos autoconvocados. Entonces hay que tener claridad. ¿Qué es lo importante en este momento? Cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños. El trabajo que viene realizando el sistema de salud provincial, el trabajo que viene realizando la policía de la provincia y la responsabilidad que demuestra la inmensa mayoría de los formoseños y de las formoseñas, cuidándose para cuidar a los demás. Donde ponemos nuestro corazón están nuestros intereses. En esta pregunta se demostró. Nosotros nos importa cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte Formosa. Doctor Bruno, ¿cuál es la situación de General Belgrano? Porque creo que el viernes a la noche aislaron a una familia. ¿Es un contacto estrecho o cuál es la situación? Gracias. Bueno, no tenemos casos positivos últimamente diagnosticados en la localidad de Belgrano. Todo responde, como decimos, a identificar los contactos probablemente estrechos, hacerle los estudios correspondientes, los testeos. Así que todos operativos, que no conozco particularmente esta situación, pero todos los operativos que se realizan en cualquier barrio de capital, en otras localidades, cuando se identifica un probable contacto estrecho y se procede entonces a la cuarentena, a hacer los testeos. Y esta va a ser la modalidad que tenemos que seguir entre todos. Por eso también es importante la participación comunitaria en este trabajo que venimos refiriendo del rastreo de los contactos. Más allá de las entrevistas que se le hace a las personas, la participación de la comunidad también nos señala muchas veces cuáles son los probables contactos que pudo haber tenido. Y ahí hacemos la búsqueda. Así que entre todos nos estamos cuidando y tenemos que seguir de esta misma manera. Queremos agradecer a los miles de formoseños y formoseñas que hoy en las distintas plataformas de comunicación están siguiendo esta conferencia de prensa diaria y que agradecen la información que estamos brindando. Y también agradecemos a aquellos que tengan una mirada crítica de nuestra acción. En el marco del respeto es posible el disenso, en el marco del respeto. Aceptamos, lo podemos discutir. ¿Por qué? Porque justamente la vigencia de la Constitución Nacional y de la Constitución Provincial ampara esa posibilidad de diálogo entre todos, pero desde el respeto mutuo. Así que muchísimas gracias por compartir esta mañana de domingo. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.